Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Ecoagenda. Bueno, como siempre, este programa que está abocado a conocer y aprender mucho más sobre la Agenda Verde del Congreso de la Nación, de la mano también de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Hoy vamos a estar con invitados muy importantes. Nos vamos a hablar con una diputada de la provincia de Salta para conocer un poco la realidad medioambiental de aquella provincia, pero también qué es el ecoturismo y cómo se va desarrollando en provincias del norte, pero también en otros lugares de nuestro país. Otro de los temas también muy importantes, vamos a hablarlo con el investigador del CONICET, Lucas Garibaldi, que nos va a hablar sobre agroecología y también cómo producir alimentos de alguna forma también cuidando el medio ambiente. ¿Qué significa también tener una huerta? Bueno, poder empezar a consumir y de qué manera lo hacemos, siendo conscientes de nuestro consumo y el impacto medioambiental que tiene toda esta actividad humana que realizamos normalmente todos los días. Bueno, también estaremos hablando con alguna también integrante de APL, Roxana Ricci, en este caso, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para ver cuáles son las políticas medioambientales que se están trabajando desde APL, entre otros los temas más importantes. Pero tenemos ya mismo una entrevista, Lucas Garibaldi, investigador del CONICET, que nos cuenta cómo realizar productos, en este caso, y productos alimenticios que no perjudiquen al medio ambiente. Actualmente nuestro sistema se basa en que más productividad agrícola implica la destrucción de la biodiversidad. Es decir, nosotros producimos alimentos basados en sistemas de monocultivo, es decir, un solo cultivo, y nuestros campos se han transformado en industrias donde tenemos un solo cultivo como la soja, o el maíz o el girasol, y eso implica más productividad, pero a la vez trae asociado costos como la pérdida de la biodiversidad. Y también trae asociado un uso cada vez más intensivo de agroquímicos como herbicidas, fertilizantes y pesticidas. En cambio, hay otra manera de producir alimentos, en donde podemos utilizar menos agroquímicos y que la función que cumplen esos agroquímicos es realizada por la biodiversidad. Es decir, podemos utilizar menos pesticidas y que haya insectos que controlen nuestras plagas, y esos insectos provienen de hábitats naturales y seminaturales que protegemos en los campos de los cultivos. Podemos utilizar menos fertilizante si protegemos los suelos y los insectos que también viven dentro del suelo, si traemos biodiversidad también en los cultivos, es decir, generamos rotaciones de cultivos. Podemos utilizar menos herbicidas también si basamos nuestra agricultura en estas estrategias. También promover la biodiversidad dentro del cultivo, a los costados del cultivo y en el área circundante a través de hábitats naturales y seminaturales, provee polinizadores a nuestros cultivos. Y de esa manera estos polinizadores que van visitando las distintas flores contribuyen a la cosecha de semillas y frutos como el girasol, incluso la soja, pero también muchos de los frutales que nosotros consumimos. Muy bien, la palabra ahí de Lucas Garibaldi, investigador del CONICET, y que hoy tenemos la fortuna de poder hablar con él, de poder tener este mano a mano a través del Zoom, también a través de la web, pero de esta manera podemos charlar y conversar sobre diferentes puntos. Se los presento un poco, él ya nos va a contar bien en detalle. Doctor en Ciencias Agropecuarias, ingeniero agrónomo, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad de Río Negro. Lucas, bienvenido a Diputados Televisión, bienvenido a Ecoagenda. Contanos de qué se trata un poco todo este trabajo que ya venís haciendo hace varios años y hablando, por supuesto, de qué es la agroecología y cómo trabajar los alimentos sin perjudicar o impactando lo menos posible al ambiente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y la idea es pasar de producciones que son destructivas, de alguna manera, del medio ambiente, hacia sistemas de producción, ya sea agrícolas, ganaderos o forestales, que son regenerativos. Bien. Es decir, que de alguna manera no destruyan el medio ambiente para poder producir ya sea madera o alimento o los distintos materiales que necesitamos. Y en ese sentido, de alguna manera hoy en día la mayor parte de los sistemas, más producción implica menos diversidad de vida, es decir, menos especies de plantas o de animales, y nosotros trabajamos en lo que llamamos soluciones basadas en biodiversidad y cómo lograr producciones
iguales o mejores que las actuales, pero protegiendo la diversidad de vida, es decir, promoviendo la diversidad de plantas, animales o de artrópodos o insectos. Bien, o sea que no solamente pensamos en el cultivo en sí, sino también en todo ese ecosistema, esos bichitos que desde una lombriz hasta todo aquello que va a vivir en este espacio, ¿no? Digo, para aquellos que no somos por ahí expertos en agroecología o en cultivos, conocer un poco más cómo se maneja todo este ecosistema y esta biodiversidad al costado de un cultivo, por ejemplo. Claro, exacto. De alguna manera nosotros vivimos... La mayoría de las personas viven en ciudades, pero a pesar de ello viven dentro de un gran sistema ecológico. Y para poder subsistir, para respirar aire puro, agua de calidad, necesitamos que ese sistema ecológico funcione. Y ese sistema está basado en la diversidad de vida. Entonces hay distintas plantas que nos proveen aire puro o que purifican el agua. Y de esa manera hay un montón de, por ejemplo, animales en el suelo que reciclan los desechos y proveen nutrientes a las plantas para que esas plantas crezcan más y podamos cosechar más frutas o más semillas. Bien. Y entonces nuestra idea actual es que de alguna manera nosotros podemos descuidar eso y reemplazar todos con insumos. Bueno, yo descuido el suelo o mato la vida en el suelo, no me importa porque puedo comprar más fertilizante de alguna manera. O de alguna manera no cuido estas comunidades estables de insectos que se comen unos a otros y no importa porque puedo comprar pesticidas y mato cualquier plaga que encuentre. Tal cual. Y lo que estamos viendo es que eso no funciona y está habiendo un montón de problemas por pensar así, ¿no? El otro día puntualmente hablábamos del tema del cuidado del suelo con Guillermo Folguera, quien lo debes conocer, es un científico también del CONICET que trabaja específicamente en este tema, en cuidar el suelo y en entender un poco qué es lo que pasa con el cambio climático, por decirlo así, de qué manera impacta en el suelo, que simplemente no es un sustrato que pisamos y ya, sino que también hay todo un trabajo y hay un cuidado que se le debe dar específico, ¿no? Siendo conscientes en la utilización y en la preservación y en los ciclos que tiene el suelo particularmente. Pero, ¿qué pensás del cambio climático y de qué manera está impactando en la utilización o en la degradación de los suelos? Bueno, son los dos grandes problemas ambientales actuales, digamos, y están muy vinculados. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y los dos, de alguna manera, se retroalimentan, digamos. Las acciones que llevamos adelante que destruyen la diversidad de vida, también en general generan cambio climático, contribuyen al cambio climático. Y el cambio climático de alguna manera también acelera la pérdida de biodiversidad. Entonces ambos aspectos están relacionados, digamos. Y también las soluciones también están asociadas. Por ejemplo, sistemas productivos de base agroecológica o basados en biodiversidad de alguna manera dan respuesta también a los dos problemas. Tienen un impacto desde el punto de vista del cambio climático menor o incluso ayudan a mitigar efectos del cambio climático y también contribuyen a restaurar la biodiversidad, ¿no? Y en ese sentido son aspectos que están vinculados. Cuando hablamos de agroecología puntualmente, ¿a qué te referís con este término que, lo hemos mencionado mucho en Ecoagenda, pero para alguien que está todo el tiempo hablando del mismo y en cortas palabras o en términos generales para que la gente también entienda, ¿cómo lo definirías? Bueno, es muy amplio porque tiene dimensiones como ecológicas y sociales, ¿no? Digamos, desde el punto de vista productivo se basa en aplicar principios ecológicos a la producción agropecuaria. Pero cuando uno menciona agroecología es eso y además tiene principios de equidad de género, principios vinculados a lo que es la soberanía alimentaria, entonces tiene una dimensión social muy, muy fuerte. Bien. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿a qué te referís puntualmente? Y
si esto de también, por ejemplo, las huertas orgánicas o el poder plantar y después cultivar, sembrar y cultivar nuestros propios alimentos y tener un seguimiento consciente de lo que vamos a comer y de lo que vamos a producir, hoy está como renaciendo, porque antes nuestros abuelos o nuestros bisabuelos sí tenían más conciencia del cuidado de la tierra o del consumo de los alimentos, pero ¿cómo lo ves hoy? De alguna manera la soberanía alimentaria está vinculada a que nosotros localmente, digamos, podamos generar todos los alimentos que necesitamos para una vida de calidad. Bien. Entonces que no dependamos, por ejemplo, de bananas que vienen de países Ahí está. Claro. muy lejos, Sí. o si hay una pandemia, de alguna manera, por ejemplo, podamos vivir en armonía y bien con lo que nosotros podemos producir en cercanía. Y entonces la capacidad también de elegir qué alimentos comer en ese sentido. Y bueno, de alguna manera también la agroecología también es ciencia, es decir, que es decir, la agricultura... ¿Hace Sí. cuánto tiempo se viene hablando de este término puntualmente, agroecología? ¿Tiene alguna fecha puntual que vos digas, bueno, desde que pasó tal evento se habla de agroecología y esta utilización en un término netamente ecológico, pero también social? Y es dinámico y tiene varias raíces, ¿no? Digamos, Bien. yo a los 19 años hacía agroecología, pero no sabía qué era agroecología, no la Ahí está. llamábamos Muy bien. agroecología, digamos. Trabajábamos, por ejemplo, en comunidades rurales, de manera con múltiples profesiones y múltiples disciplinas, con profesionales de las ciencias sociales, coproduciendo saberes con las comunidades. Y entonces hacíamos como un montón de aspectos y componentes de la agroecología, pero en ese momento no lo llamábamos agroecología. Y también la agroecología, hay una rama que viene desde la ciencia, ¿no? Digamos que está más basada también dentro de lo que es la ciencia ecológica, en la aplicación de principios ecológicos a la producción agropecuaria. Y entonces, de alguna manera, toma saberes, como vos decías, de los abuelos, pero eso no quita que se generen nuevos saberes también, digamos, y se retroalimenten de generación en generación, ¿no? Que vaya de generación en generación. Claro. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con inteligencia artificial, aprovechando grandes bases de datos, informaciones satelitales, y de alguna manera como que tratamos de sacar lo mejor de todos los mundos. Por Muy decirlo. bien, me gusta. De manera cortita. Hace poquito estuviste cercano a realizar todo lo que es una evaluación global de biodiversidad. Puntualmente, ¿podés conversarnos algo de eso? ¿A qué se refiere esta evaluación de biodiversidad? ¿De qué estamos hablando? Pensando también en el, ¿por qué no, cambio climático y en cómo se ha visto modificada. Sí, como te decía antes, podríamos decir que hay dos grandes problemas ambientales. Hay muchos problemas ambientales, pero los dos más grandes por favor, son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y asociado a eso hay dos plataformas intergubernamentales. Bien. Una es el IPCC, que es la Plataforma Intergubernamental para el Cambio Climático. Bien. Y el otro también tiene IP, por Plataforma Intergubernamental, pero B larga es de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, por las siglas en inglés, ¿no? Y bueno, yo trabajo voluntariamente hace muchos años en esa, que son como una especie de Naciones Unidas en sí misma. Tiene una estructura organizativa propia, hay más de 140 países que firman y aportan dinero, incluyendo la Argentina, y es la interfaz de ciencia política más importante del mundo. Y ahí yo actualmente estoy coordinando durante 3 años, soy co-chair de un assessment o un informe que se llama Informe de Cambio Transformador. Bien. Que hay más de 200 científicas y científicos de todo el mundo involucrados, que básicamente discutimos, bueno, cuáles son los cambios que tenemos que realizar y cómo, para salir de esta trayectoria de alguna manera destructiva que tenemos hacia una trayectoria más sostenible o regenerativa, ¿no? En donde podemos
vivir sin destruir nuestra casa, digamos, Claro, sin por destruir supuesto. el lugar donde estamos viviendo. Y estos informes tienen que ser aprobados de manera unánime por todos los países, Ujú. y después de ahí el siguiente paso es generar acuerdos internacionales, ¿no? Que de alguna manera bajan también hacia políticas nacionales. La Bien, Convención Biológica de la Biodiversidad, que es el organismo internacional más importante en ese sentido, es el que después se encarga también en parte de generar estos acuerdos internacionales y metas, como metas de biodiversidad que la Argentina firma y ha firmado ahora en diciembre en Montreal para los próximos 10 años, ¿no? Digamos que, por ejemplo, Argentina se comprometió a preservar un 30% de su territorio como reservas naturales. bien. Eso y otros 190 países. Claro, claro, claro. Qué importante esto que nos estás contando, pero también aprovechando todo este análisis, digo, saber o qué consejo vos le darías a aquellos que están queriendo, por ejemplo, volviendo al tema de la huerta y los cuidados del suelo y ser conscientes de nuestro consumo y de la sustentabilidad del mismo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está queriendo empezar una huerta, que decís, bueno, vivo en el medio de la ciudad de Buenos Aires, que por ahí, no sé, estoy necesitando capaz un poco más de espacio, o no sé si se va a poder poner su propia huerta, pero decir, bueno, ¿qué tipos de alimentos puedo consumir o de qué manera puedo trabajar mi forma de consumir para reducir el impacto ambiental? Digo, de alguna manera buscarle la vuelta, como quien dice. Sí, bueno, en las ciudades hay muchos espacios comunitarios y huertas comunitarias de las cuales uno puede participar, Sí, y eso en general es muy lindo porque se genera comunidad, uno aprende y las relaciones humanas generalmente son muy positivas en esos espacios. Eh, y después también, si uno no tiene su huerta, uno puede hacer muchas cosas. De hecho, muchas veces los consumidores tienen un impacto muchísimo más grande de lo que a veces pueden tener algunas productoras o productores que están sí, como respondiendo a demandas de mercado, o que están como tratando en el día a día, digamos, de poder subsistir o sobrevivir. De alguna manera, en principio, consumir menos, y en segundo lugar, bueno, tratar de consumir alimentos más sanos, más frescos, de producciones locales, y que ese tipo de producciones sean regenerativas, ¿no? tal cual. Y en ese sentido, bueno, implica un cambio que es progresivo, no es eh, todo o nada, ¿no? Ujú. Digamos, no es que de repente uno está haciendo una cosa hoy, mañana hay que cambiar No, rotundamente, obvio, sino que obvio, obvio. Son pequeños de a hábitos que van poco uno. haciendo, claro, un todo, me Claro, imagino. claro. Pero bueno, hay Bien, que cambiar, y el cambio generalmente implica un pequeño esfuerzo, ¿no? seguro. Y bueno, y tratar de, en la medida de que muchas veces comer más sano es más barato, pero a veces también algunos alimentos, por ejemplo, si uno quiere comer huevos de gallinas más felices, alimentadas en un entorno más sano, probablemente sea hoy en día un poco más caro que un huevo de alguna manera industrial de menor calidad ambiental y nutricional. Y eso uno lo tiene que reconocer, y bueno, también hacer un esfuerzo también en pagarlo muchas Bien, veces, bien, ¿no? bien. Y ver dónde ponemos nuestro dinero, porque a veces uno ve los carritos de supermercado y estamos Mm. comprando como muchas cuestiones de alimentos azucarados, Sí, no, no, que industrializados, va gaseosas, totalmente por otro que, lado, que vos decís, claro, estamos... muy caras, es- mucho dinero, sí, y queremos ahorrar en el huevo, que tal vez no es sí, por sí, donde deberíamos ahorrar. exacto, exacto. Y el consumo por ahí tiene que ser como más básico, ¿no? Digo, no comprar por comprar porque vemos. Pero ahora lo que te quería consultar, uy, casi pierdo los papeles, lo que te quería consultar era puntualmente el tema de las abejas, la vida de las mismas, cómo es el proceso de producción, la salud de las mismas y su proyección con la vida humana, ¿no? Bueno, están muy vinculados. Las abejas se podría decir que son un indicador ambiental. Bien, Uno, cuando piensa en las abejas, piensa en la abeja melífera, que es una abeja hermosa, pero hay más de 20.000 especies de abejas en el planeta Tierra, más de 20.000. Entonces, la diversidad de especies de abejas nativas es un buen indicador medioambiental y de la salud de ese entorno para los seres humanos. Entonces, si yo iba a un lugar y tenía 40 especies de abejas
y de repente ese lugar va perdiendo especies de abejas, seguramente implica que el aire o el agua o los suelos se están contaminando, deteriorando, o el clima está cambiando de una forma bastante negativa, no solo para las abejas, sino también para el ser humano. Bien. Puntualmente, bueno, algún mensaje también que quieras dejar para aquellos que, bueno, están empezando a tomar conciencia de su consumo y de la importancia también de tener un consumo sustentable. ¿Cuál sería? ¿Algún tip? Bueno, Desde empezar a leer algo, algún libro o lo que claro, quieras. que en realidad las personas en las ciudades generalmente se sienten muy lejanas del problema Sí. y piensan que no pueden hacer nada, pero la mayoría de las personas viven en las ciudades, son los que más dinero habitualmente tienen y traccionan todo lo que sucede miles de kilómetros por fuera de la ciudad. Entonces no son conscientes de la importancia que tienen cada decisión individual de consumo, que esa decisión puede ser de generar un sistema productivo destructivo o de tratar de promover de alguna manera sistemas productivos más regenerativos. Entonces, de a poco, tratar de informarse y generar cambios que sean más saludables. Lo bueno es que, en general, esos cambios que son más saludables para el medio ambiente también lo son para nosotros en nuestro cuerpo. Es decir, Claro. generalmente comprar alimentos frescos, vegetales, o de buena calidad proteica, como los huevos estos que yo les contaba, Sí. nos hacen mejor a nosotros y también al medio ambiente. Entonces se generan muchas sinergias, ¿no? Estamos bien. como muy perdidos respecto de dónde encontramos la felicidad y pensamos como tiene que ser todo inmediato, Sí, ¿no? sí. Como en azúcar o en cosas que tal vez muchas veces no nos hacen bien, y eso se nota en el mediano plazo en nosotros por ahí a 20 años y también se nota en el mediano plazo en el planeta Tierra, y ya estamos sufriendo esas consecuencias. Seguro, seguro, seguro. Te agradecemos, bueno, un montón por la entrevista y obviamente que esperamos tenerte en Buenos Aires en algún momento, que estés acá en vivo y Bueno, en lo que directo. quieras. Gracias. Un placer, Lucas. Muy bien, ahí pasaba Igualmente. Lucas Garibaldi, en este caso investigador del CONICET, con toda la data agroecológica, también cuál es el trabajo de las abejas en la colaboración con el medio ambiente, también la proyección sobre la vida humana, entre otros los temas, pero hay que hablar sobre paisajes multifuncionales, donde Lucas Garibaldi también nos cuenta de qué se trata. En la actualidad, la agricultura se encuentra en gran parte representada por extensos monocultivos, manejados con un puñado de técnicas similares que buscan abreviar procesos y disminuir la mano de obra. Los resultados de este mecanismo simplificado suelen beneficiar solo a una parte de la sociedad y en un corto plazo, mientras que dejan como saldo un daño incalculable sobre el ambiente, la salud y la estabilidad económica de las poblaciones locales. ¿Cómo se pueden lograr sistemas agrícolas sustentables que den rendimientos positivos y minimicen, a su vez, el impacto sobre la biodiversidad? Mediante el diseño de paisajes multifuncionales, paisajes equilibrados en los cuales el manejo de los recursos naturales reduce la necesidad de utilizar agroquímicos y combustibles fósiles. Agregar diversidad al paisaje en forma de márgenes y parches de vegetación natural, variar los tipos de cultivos e integrar distintas prácticas en un mismo campo hace que la productividad aumente sin dañar el suelo, aprovechando las funciones de organismos como los polinizadores. Al mismo tiempo, los paisajes multifuncionales contribuyen al bienestar de las personas porque disminuyen la contaminación por agroquímicos, permiten producir alimentos más variados y crear más puestos de trabajo. Muy bien, continuamos en Ecoagenda, obviamente con toda la información ecológica y de la Agenda Verde del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación. Es por eso que, bueno, ya está con nosotros en este caso Roxana Ricci, quien es presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Juventud, de APL, Asociación Personal Legislativo. Por supuesto, ya es alguien de la casa que estamos muy contentos de poder recibirla en esta primera ocasión. Roxana, gracias por venir, gracias por también contarnos un montón
montón de temas que están vinculados a lo medioambiental y que sabemos que están trabajando hace mucho tiempo. Bueno, gracias Lourdes. Bueno, como dijiste, soy trabajadora de la casa, así que aprovecho a agradecer a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa. Agradecer también a mis compañeros y compañeras de la Secretaría de Juventud y de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por supuesto a nuestro secretario general Norberto Di Próspero. Muy bien. Cuando hablamos de jornadas de capacitación ambiental, puntualmente, ¿a qué se refieren? ¿Cómo es el trabajo? Sabemos que siempre están con diferentes iniciativas. Hace poquito estuvo Sembrando Memoria. Digo, siempre hay actividades desde alguien que está cuidando particularmente a las plantas, por ejemplo, que lo vemos cuando entramos al edificio, hasta, bueno, una jornada de capacitación, Ley Yolanda. Bueno, hay mucho trabajo. Bueno, particularmente desde la comisión tenemos distintas maneras de hacer capacitaciones y sobre todo de militancia ambiental. Una de ellas fue ir a la isla de Tigre, que tiene APL, que tengo el orgullo de decir que es una isla sostenible. Tengo que ir, ¿eh? Sí, obviamente están todos y todas invitados. Bueno, es isla sostenible ya que la mayoría de los materiales que usamos para su construcción son reutilizados. Bien. También usamos un sistema de agua que es de saneamiento, es decir, que todo el agua que utilizamos del río para los vestuarios o para los baños en este caso, vuelve al río limpia. También usamos un sistema de energía solar para los vestuarios. También hacemos gestión de residuos y bueno, en lo que refiere a la capacitación, a la militancia ambiental, fuimos con los compañeros y las compañeras a hacer una plantación de árboles y plantas nativas que fueron donados por el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Agradezco a ellos también y al Ministerio de la Nación por hacer esto posible y bueno, sabiendo que estamos en un humedal, el delta es un humedal, sí, sabiendo que es un reservorio de agua, que además ayuda a la capacitación y mitigación contra el cambio climático, también alberga diversidades biológicas. Lo que intentamos hacer es esto, ¿no? Conservar el espacio, capacitarnos y concientizarnos sobre todo de la importancia de respetar estos ecosistemas para que no pierdan su equilibrio y sobre todo al explotarlo de una manera turística que sea lo más amigable posible, ¿no? Es muy importante esto que decís también del tema de la forestación y de plantar árboles y plantar frutos y por supuesto tratar de generar mucha más vegetación para que haya mayor crecimiento de oxígeno en este caso, ¿no? Para que el oxígeno también pueda seguir generándose. Sí, tal cual. Además que vemos un montón de especies exóticas que son introducidas en el delta, así que quisimos hacer especial énfasis en esto para volver a ese equilibrio que el delta tanto necesita. Y también el pasado 11 de abril tuvimos la segunda capacitación ambiental en el Salón Rucci de la CGT, que bueno, con mucho orgullo puedo decir que APL coordina el área de ambiente de la Secretaría de Juventud de la CGT, conducida por Sebastián Maturano. Esta juventud sindical tiene más de 60 sindicatos que participan y bueno, para nosotros y nosotras es muy importante. La capacitación fue sobre trabajo y desarrollo sostenible. Nos parece fundamental que los compañeros y las compañeras tengan esta formación para lo que se viene y ya lo que estamos viviendo, ¿no? Porque cuando se habla del desarrollo sostenible, se habla que debemos transicionar. Y somos los trabajadores y las trabajadoras quienes debemos asegurarnos que esa transición sea económica, social y ambientalmente justa. Es muy bueno esto de económica, social y ambiental, o sea, son tres pilares también importantes porque sabemos que la transición a las energías limpias y a un espacio sostenible es bastante costoso y sobre todo no es igual, ¿no? Es todo lo contrario, digo, donde queremos generar por ahí políticas medioambientales sostenibles, siempre hay unos que pierden y otros que de alguna forma se ven más beneficiados, ¿no? Esto también quería preguntarte puntualmente el proyecto Germinar, si tiene algo que ver también con lo que hicieron en la isla del Delta o cómo fue. No, son actividades distintas. Bien. Sin embargo, la muestra que se hizo acá en Diputados, que fue una iniciativa de nuestra secretaria de Derechos Humanos, Elena Ferreira, con el municipio de Lomas y con Cultura de Diputados, fue justamente traer la muestra de esta política tan importante que se está implementando en el municipio de Lomas, que relaciona de una manera literal plantando árboles nativos por cada compañera y compañero desaparecido, desaparecida en la dictadura. Y sembrar memoria, verdad y justicia me parece que es una manera de contarles a las personas que aún no lo saben, porque hay muchas personas que aún no lo saben, y también a las generaciones futuras, de que
cuando la dictadura vino por nuestros compañeros y compañeras, vino también por un modelo de país que tenía el ambiente como protagonista desde su conservación y por supuesto desde su desarrollo. Seguro. Bueno, por supuesto, nada, agradecerte por venir, por estar, por sumarte y contarnos si hay alguna otra actividad también que esté pronto y que las podamos acompañar con Ecoagenda también. Sí, claro. Además, déjame contarte que... Por supuesto. Que en la oportunidad del homenaje a la muestra Germinar, Sembrar Memoria, me tocó citar a Yolanda Ortiz. Wow. Que Yolanda Ortiz, me preguntabas hace un ratito de Ley Sí, Yolanda, sí. fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación y de Latinoamérica, porque fue el primer cargo de ese rango en Latinoamérica. Esta secretaría fue creada por Juan Domingo Perón 1974. en el 73. En el 73, sí. Y bueno, Yolanda al comenzar la dictadura debió exiliarse, pero sin embargo nunca dejó de trabajar por el ambiente, nunca dejó de militar. Y ella citaba a Juan Domingo Perón cuando decía que era necesaria una revolución mental para que las personas dejemos de sentirnos por fuera del ambiente. Esto lo decía en su mensaje mental a los pueblos soberanios del mundo. Me gusta. Y obviamente que está muy bueno traerla de nuevo a la charla para que de alguna manera evocar a Yolanda y a la ley Yolanda para que se puedan capacitar también y ser parte de este cambio, de esta transformación con perspectiva medioambiental en la Casa de las Leyes, ¿no? Precisamente. Sí, tal cual. Bueno, justamente hoy Ley Yolanda se está aplicando solamente en diputados. Bien. Es por eso que Norberto Di Próspero ha tomado la decisión política de que demos Ley Yolanda desde el sindicato para que llegue efectivamente a todos sus afiliados y afiliadas de los 5 sectores. Estamos trabajando para que eso sea una realidad. Así que invito a los compañeros y compañeras de diputados a que quienes tenemos la posibilidad hoy de anotarnos y capacitarnos. Muy bien. Te agradecemos, Roxana. Y un saludo por enorme favor. también a Muchas toda la gracias. gente de APL que siempre están ahí trabajando y por mucha más perspectiva medioambiental de la mano en este caso, de la Asociación Personal Legislativo. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Momento de hacer pausa en Ecoagenda. Quédate ahí que ya volvemos con mucho más. Muy bien, seguimos en el próximo bloque de Ecoagenda. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de ecología y por supuesto de Agenda Verde nuevamente con la diputada Virginia Cornejo, que también nos va a hablar, entre otros temas, de ecoturismo, pero empezamos a conocer un poquito más de qué se trata y mira este tape. Ya está con nosotros la diputada Virginia Cornejo del PRO de Salta. Gracias, diputada, por esperarnos. Sabemos que, bueno, ahí hubo algunos inconvenientes, pero no tiene ningún inconveniente de conexión, pero no pasa nada. Estamos muy contentos de poder tenerla a través de la pantalla y hablar de esto. Recién veíamos el ecoturismo. ¿Qué significa? ¿Cómo se está trabajando en Salta? Digo, hay iniciativas muy importantes también. Así es. Bueno, primero, Lourdes, felicitarte por el programa, de este gran equipo, que se preocupen de estos temas que son tan importantes, muchas veces vivimos las consecuencias de la falta de preocupación que tenemos por nuestro ambiente y no nos damos cuenta que muchas veces están relacionados a nosotros, a los ciudadanos, a las personas que no sabemos
que contaminamos constantemente y que no nos preocupamos de que eso se revierta. Así que felicitarte, Lourdes. Ecoturismo en Salta. La verdad que Salta nos da para presentarnos de distintas maneras dentro de lo que es este recurso turístico que tenemos como una de las grandes posibilidades para Salta, los salteños, y para mostrarle al mundo entero, ¿no? Recién veía las imágenes, cómo no pensar en nuestros ríos, cómo no pensar en nuestra selva, cómo no pensar en la manera en que tenemos que complementarlo con un buen servicio a estos grandes paisajes que tenemos y darle la oportunidad a mucha gente para integrarse en lo que significa poder mostrar esas maravillas a través de esa palabra, ecoturismo. Así que, bueno, decirte que en Salta no solo hay que apoyarlo a estos emprendimientos, sino complementarlos para que sean una gran posibilidad para mostrar, para recibir y para volcar recursos en nuestra gente. ¿Hay alguna diferencia por ahí entre el ecoturismo largo, corto? ¿Cómo se ha trabajado esto, diputada? Sí, hay diferencias. Inclusive recién escuchaba a la joven que estaba anteriormente en el programa, hablar de los parques, hablar de la isla del Tigre. Y nosotros en Salta tenemos parques nacionales que están prácticamente abandonados justamente por ser nacionales, y donde podemos practicar todo lo que es avistaje de aves, podemos practicar lo que es hacer los rafting, aprovechar las correntadas de nuestros ríos, y que necesitamos intervenir sobre ellos y buscar que se logre esto que llamamos ecoturismo. ¿Por qué largo o corto? Depende del medio que usemos. Ahí veo el tema de los caballos. Muchas veces nos lleva 3-4 días poder salir de un lugar y llegar al otro. Pero te quiero decir, Lourdes, que tenemos realmente maravillas para mostrar dentro de lo que es ecoturismo en nuestra Salta. Imágenes que estoy viendo ahí en la pantalla. Sí, hay cuevas, hay mucho verde también, algo de sierras también. Esa cueva que estás mostrando es única en el mundo. Se produce abajo, en la zona de los valles calchaquíes, que en épocas en que baja un poco la creciente del río, se pueden hacer caminar abajo por esas cuevas donde tenés estalactitas y estalagmitas, que son una maravilla, son producto de lo que va dejando el paso del agua en todo un sector que son mármoles blancos que han sido trabajados por la mismísima naturaleza. Así que ahora, si lo sumamos a esto, a lo que debería ser un cuidado del medio ambiente, sería buenísimo pensar que muchas veces, como dije al principio, las ciudades, el ciudadano, produce grandes contaminaciones que debemos revertir. Cuando hablamos de contaminación, sí, es tremendo. Yo ahí pienso en que muchas veces contaminamos nuestros ríos con desagotes de los restos humanos, no se ha producido lo que es saneamiento ambiental, no tenemos una mirada más moderna de cómo tratarlos, siempre pensamos en las grandes obras y no pensamos en la educación. Educar significa saber que debemos hacernos cargo cada uno de los residuos que producimos, que no tenemos que estar pensando que tiene que venir el Estado a recogerlo. Esto se relaciona mucho con la educación. La educación ambiental tiene que estar desde la casa en adelante. Reitero, muchas veces queremos mirar las grandes cosas y no miramos las pequeñas cosas que son las que modificarían
todo lo que es el cuidado del ambiente y poder aprovechar esto que la naturaleza nos puso, ¿no? Que hoy lo planteamos como ecoturismo. Tal cual. Por último, diputada, le quería preguntar sobre particularmente la ley de humedales, cuál es su opinión, y con esto de la mano del litio, digo, es el tema de los humedales, de los salares y del litio, bueno, es algo que está muy relacionado a este proyecto que todavía ha quedado inconcluso, ¿no? Que no ha podido ser aprobado. En mi caso no comparto que sea una ley nacional, a pesar de que tenemos algunos lineamientos lineamientos constitucionales, pero porque es un recurso de las provincias. El ambiente está en manos de cada una de las provincias. Si yo tengo que hablar de mi provincia, tiene su propia ley de medio ambiente. En esa ley habla de los humedales, y si vemos que esa ley no es suficiente para cuidar todo esto que estamos hablando, pues deberá ser modificada a través de lo que son las legislaturas provinciales. ¿Por qué? Porque tenemos un país muy diverso. Yo siempre digo, nuestra provincia solamente es muy diversa. Vos me estás hablando a mí de lo que son los humedales que estarían, y por supuesto que hay que clasificarlos y calificarlos en la zona de la Puna, donde tenemos nuestras riquezas minerales. Bueno, a la par de eso, tenemos también zonas donde el ambiente no se cuida a través de lo que son los basurales a cielo abierto. Sí. Entonces, es como que tenemos un descontrol, ¿no? De lo que cada uno estamos queriendo, sobre el ambiente. Tener una ley de humedales cuando todavía no hay una política sobre basurales a cielo abierto y no está concluido, ¿sí? Entiendo. Y no la hay. Es ahí un tema importante. Sí, tal cual. Sin duda. Yo les podría pasar imágenes muy tristes de los que nos toca vivir en nuestra provincia con respecto a esto que estamos hablando. Y volvamos sobre la ley de humedales. Soy clara en ese sentido. Sí. Dejémonos a las provincias con nuestra diversidad que logremos ese cuidado del ambiente como debe ser. Y no busquemos que a través de leyes que son con una mirada centralista quieran legislar sobre algo que ni siquiera conocen, y que no dejemos que entre medio funcionen organismos muy importantes que tienen inclusive relevamientos hechos muy importantes de todo el país. Puedo hablar, por ejemplo, de un INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que hace una excelente labor y que puede aportar en forma positiva a un tema tan controvertido como puede ser una ley de humedales, igualitaria para un país diverso. Así que en eso vamos a seguir insistiendo. Provincia, hágase cargo de cuidar sus recursos, porque lo necesitamos como cuidadores del medio ambiente, y a su vez no dejemos interferencias que no las necesitamos. Breve le quiero preguntar sobre la extracción del litio en su provincia. ¿Cómo está ese tema? En nuestro caso, el litio es un recurso que tenemos. Se está haciendo muchas inversiones para poderlo extraer, pero a su vez todavía no se extrae. Y ahí a mí me preocupa mucho. El otro día tuve una intervención en la Comisión de Minería, donde yo reclamé la falta y es un recurso propio de la provincia, la falta de inversión que hay en todo lo que significa tener una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de lugares tan necesitados de poder crecer a través de los recursos que la misma naturaleza le puso, y que todavía lo vemos. Que hablamos, pero que en Salta todavía no se extrae el mineral, que hay inversiones, hay concesiones, pero que tampoco, llegado el momento, vamos a estar en condiciones de que ese recurso llegue en beneficios a su gente. Bien, diputada, le agradecemos por la comunicación, y obviamente vamos a estar en contacto. Esperemos tenerle en piso para hablar de mucho más medio ambiente, ecología, y obviamente hablar de la provincia de Salta. Claro que sí. Lourdes, como siempre, un gusto, un fuerte abrazo para ustedes, y espero que pronto nos podamos ver presencialmente. Un placer y saludos para allá.
Muy bien, ahí pasaba la diputada Virginia Cornejo del PRO de Salta. Nosotros tenemos que hablar de algún tipo de efeméride también, día para recordar, para conmemorar y hablar de las luchas medioambientales, porque el próximo 17 de abril se cumple un nuevo aniversario del asesinato de 19 trabajadores, en este caso del movimiento de los trabajadores rurales de la tierra en Brasil, que reclamaban su acceso a la tierra y a la justicia en el año 1996. Ya han pasado más de 20 años, bastante más de 20 años, en El Dorado, Dos Carajás, en Pará, Brasil. Bueno, tenemos imágenes para que conozcan al respecto de este día tan particular. Hay que unir la agricultura, la nutrición y la salud, porque el derecho a la alimentación se ejerce de esta manera, facilitando el acceso, en primer lugar, el acceso a la tierra. Si los pequeños agricultores no existiesen, ¿qué va a comer el pueblo? Consideramos debe hacer una reestructuración geopolítica de la Argentina para volver a poblar nuestro territorio. No porque sean abogados o vengan los jueces y la policía van a tener más derechos que uno. Y no tener miedo, perder el miedo, porque el miedo ya no existe. La ocupación de las tierras en Argentina es legal. Y ofrecer a la sociedad y a la comunidad alimentos sin agroquímicos, sin veneno. La tierra se defiende, el territorio campesino se produce, se resiste con alimentos sanos para el pueblo. La lucha por la tierra es necesaria ponerla como primera. Muy bien, esto fue todo por hoy. Gracias por ser parte de Ecoagenda. Gracias por aprender y conocer y entender mucho más de conceptos medioambientales juntos, juntas, a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.